Hola a todos, hola a todos, muy buenos días. Espero que estén muy bien, la verdad, sí. Entonces, hoy vamos a seguir, sí, empezamos una nueva semana. Hoy 29 de junio del 2020. Vamos a empezar con la ficha de la semana 5 del plan Aprendamos Juntos en Casa. Para esto, entonces, voy a compartir lo que vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Te voy a compartir y mediante todas las recomendaciones en qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y en qué asignatura lo vamos a hacer, ¿sí? Para esto entonces lo voy a compartir, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí? La ficha pedagógica de la semana 5, ¿sí? Vamos a poner compartir y tenemos ahí, ¿sí? En este caso tenemos aquí, plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, la ficha pedagógica, ¿sí? Entonces, en esta semana, ¿sí? Vamos a ver una figura destacada en el desarrollo de la humanidad. Para esto, entonces, aquí vamos a leer toda la ficha, ¿sí? Son 9 hojas que yo lo voy a dejar, ¿sí? Y en total aquí dice, esta semana estudiarás los aportes de las figuras, destacada desarrollo de la humanidad y solución del problema a nivel mundial. Gracias a las contribuciones de estas personas, ha mejorado la calidad de vida de muchas personas. Por ejemplo, ¿has pensado sobre quién inventó la energía eléctrica? ¿Sí? Nos ponemos a pensar, si nos lo preguntamos a nuestras personas mayores, a nuestro papá, a nuestra mamá, ¿sí? Entonces, ¿y la bombilla para tener la luz en casa? ¿Quién inventó, por ejemplo, el foco, la luz que tenemos ahora? ¿Sí? ¿Quién nos creó los instrumentos musicales que nos gustan? ¿Sí? Vamos a preguntar, ¿cuáles son los inventos que cree que son indispensables para nuestro, ¿sí? Y cómo pueden incidir en forma significativa? ¿Sí? ¿Cómo pueden incidir? ¿Para qué sirve, por ejemplo, quién creó la computadora? ¿En qué año? ¿Y para qué lo estamos utilizando? Etcétera, etcétera. ¿Sí? En este sentido, a lo largo de esta semana, revisará la información relevante para construir una historia relacionada, ¿sí? También puedes crear tu propio personaje que tenga relacionado y lo revisaremos en la ficha, ¿sí? Tenemos, ¿sabe qué es una historieta? ¿Sí? La pregunta de, ¿alguna vez has leído alguna? ¿Sí? Muchas de estas quizás nosotros la habíamos visto, pero no lo conocíamos, que esto era una historieta, ¿sí? Que sale en el periódico, ¿sí? En la revista, ¿sí? En los catálogos, todo esto. Aquí tenemos una, ¿sí? La hemos sacado de Mafalda, ¿sí? Esta siempre sale en el universo. Mafalda, ¿sí? Aquí está Mafalda, ¿sí? Y diciendo lo que ella piensa, ¿sí? Acá tenemos otro escenario, ¿sí? Y acá tenemos el siguiente y tenemos 4 escenarios de la historieta, ¿sí? Mafalda de Quino, ¿sí? Una vez que la hemos leído, ¿sí? La pregunta es, ¿qué te pareció esta historieta? ¿Habías escuchado una antes de Mafalda? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Ahí desde tu punto de vista. ¿Has visto unas antes? Sí, sí es sí, sí, y si no es no, es no. ¿Sí? En esta semana tu proyecto consiste en crear una historieta. Esta semana construiremos una historieta, ¿sí? Para eso vamos a leer y vamos a seguir paso a paso lo que nos diga la ficha, ¿sí? Entonces, recuerda que debes guardarlo en tu caja portafolio para ser evaluada por tu profesor, ¿sí? Cuando sea posible. No es que yo le voy a pedir, envíeme una historieta mañana, el día viernes, etcétera, etcétera. No, nada de eso, ¿sí? Entonces, los materiales que vamos a utilizar, ¿sí? Para realizar esta historieta, ¿sí? Como siempre, ¿sí? No vamos a salir, sino que vamos a, si tenemos la oportunidad de comprar, lo compramos y si no, lo hacemos con material que tengamos en casa. Ahí tenemos hoja reciclada, lápices, marcadores si tenemos, regla, tenemos todo, ¿sí? Para el desarrollo de tu historieta, seguiremos revisar toda la ficha y luego organizar las actividades para realizarlas durante la semana. Durante la semana, no es que lo va a hacer hoy de una vez y lo va a terminar, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos definir? ¿Sí?
una historieta de aventura, ¿sí? Una de ciencia ficción, ¿sí? Biográfico, ¿sí? Policíaco, informativo narrativo, humor y político. Entonces, la que tenemos acá de Mafla de Kino, ¿sí? Sería, ¿sí? ¿De qué vendría a ser? ¿Sí? Si regresamos sería de humor, ¿sí? Una historieta de humor, ¿sí? De Mafalda de Kino. Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Entonces, en la 2 dice, realizar el diseño de personaje, crea uno o varios personajes para tu historieta. Dibújalos, ponlos nombres y escribe una breve introducción para presentar en tu historieta. Entonces, ahí vamos a ver un personaje, ¿sí? Vamos a realizar mediante cómo vayan pasando los días en esta semana, ¿sí? Escribe un guión. En la planificación de la historieta, en este documento debes escribir los temas que vas a tratar, así como información que presente en una historieta, ¿sí? Que se está tratando, que está haciendo en el primer escenario, en el segundo y en el tercero, ¿sí? Tenemos como acá en el ejemplo le expliqué, ¿sí? Teníamos 4 escenarios, ¿sí? Y en los 4 están haciendo cosas diferentes. Vamos a ver, ¿sí? Ahí tenemos todo lo que son los datos informativos de la ficha, ¿sí? ¿Qué fecha lo vamos a realizar? Aquí está la fecha, ¿sí? Desde el 29 de junio al 3 de julio del 2020. O sea, desde hoy lunes hasta el día viernes, ¿sí? Vamos a ver las actividades que vamos a desarrollar día por día, ¿sí? El día lunes, ¿sí? Tenemos aquí 2 personajes, ¿sí? Y tenemos, el objetivo de esta semana tiene relación con el reconocimiento de las ideas y hechos que han cambiado el mundo, así como las personas que formularon e implementaron. Te invitamos a revisar la historieta de esta persona y realizar las actividades sugeridas. Luego anota lo que te parezca más relevante para construir tu historieta sobre las ideas que cambiaron el mundo. Entonces, aquí de todas estas historias, de todas estas personas, la vamos a leer y vamos a recopilar información para nosotros poder construir nuestra propia historieta, ¿sí? Como primer paso nos dice, ¿sí? Pero antes tenemos el tema, ideas que cambiaron el mundo y el subtema, jóvenes, héroes y heroínas de todo el mundo. Jóvenes, aquí ven unas personas, ¿sí? Jóvenes, ¿sí? Entonces, para la actividad 1, tenemos mira la foto y pregunta a tus padres si conocen a estos adolescentes, ¿sí? Entonces hace la pregunta, ¿sí? Si la reconocen, no la reconocen, ¿sí? Si la vieron o se imaginan quiénes son, ¿sí? Entonces, 2, si no la reconocemos, ¿sí? La vamos a leer, ¿sí? Entonces ahí tiene 2. Lea los textos sobre estos 2 adolescentes de las imágenes que cambiaron el mundo, ¿sí? Entonces la leemos, aquí está el texto, la primera, Malala, ¿sí? Y la siguiente, Anne Frank, ¿sí? Los personajes que yo lo estuve leyendo y me parecieron motivadores, ¿sí? Esta parte de aquí la vamos a realizar en la parte de lengua y literatura, ¿sí? Lengua y literatura tenemos ahí, ¿sí? Como para el día lunes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las actividades que vamos a realizar. ¿Qué opinas de estas actividades? ¿Sí? ¿Conocías los, ¿Conocías lo que estas 2 personas lograron a través de la expresión de sus ideas? ¿Sí? Se pone sí o no, ¿sí? Se pone que es no porque recién la vemos, ¿sí? Entonces, anota lo que más te llame la atención de estos y utilízalos para crear tu guión, ¿sí? Entonces, toda esta parte de aquí, ¿sí? La vamos a trabajar en lengua y literatura, ¿sí? Las preguntas de aquí, ¿sí? Toda esta parte que va a sombrear, ¿sí? La trabajamos en lengua y literatura, ¿sí? El día lunes. Para el día martes, ¿sí? Seguir, ¿sí?
seguir el día martes, ¿sí? Personajes históricos. Vamos a hablar de unos personajes, ¿sí? De la historia. Se supone que está, ¿sí? Personajes históricos. Entonces vamos a verlo esto como estudios sociales, ¿sí? Entonces, en esta actividad vamos a revisar hechos y personas que marcaron historia en el Ecuador y en el mundo. Nos habla de Ecuador y a todo nivel mundial, ¿sí? Por eso lo vamos a continuar como estudios sociales. Ya le voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Sin antes debemos leerla, ¿sí? Para ver de qué se trata cada uno de estos, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? El texto nos dice, voto femenino en Ecuador, ¿sí? Tenemos ahí un personaje, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo quién es, ¿sí? Tenemos texto 1, texto 2 y texto 3. Voto femenino, se supone que es una mujer, ¿sí? Tenemos la revolución liberal y un hombre que nos hizo ver las estrellas, ¿sí? Todos estos conceptos, ¿sí? Le vamos a hacer un breve resumen y a darle lectura, ¿sí? Para luego responder las preguntas. En el texto 4. También tenemos en el texto 4 la renovación de la poesía ecuatoriana. Tenemos 4 textos acá, ¿sí? 4 textos, ¿sí? Hacemos un breve resumen, ¿sí? Y subrayamos la parte más importante. Entonces, ¿qué te parecieron estas historietas? Historieta quiere decir, por ejemplo, aquí, Dolores 20 millas. Ahí tenemos, ¿sí? La historieta de ella, ¿sí? Una vez leída, vamos a saber que ella nos cuenta qué hizo a través de su historia, qué fue lo más relevante que hizo para el Ecuador, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta podemos encontrar dónde nació, dónde murió, etcétera, etcétera, ¿sí? 2. ¿Conoces a esta persona? Claro que no, no la conocemos, pero la vamos a estudiar y vamos a ver qué fue lo que ellos realizaron, ¿sí? Entonces, te invitamos a revisar tus textos escolares e identificar las acciones de las personas en la construcción del país y del mundo, así como la conquista que ha realizado en tomo el ejercicio de derechos y en avance científico, ¿sí? Anota lo que te parezca más relevante y de esto para tu guión de la historieta puede inspirarte en estas figuras históricas y construir un personaje. Entonces, para lo de aquí, ¿sí? Vamos a revisar nuestros cuadernos de estudios sociales y vamos a ver si que hay, hay muchos más personajes, ¿sí? Y vamos a sacar así lo mismo, lo más importante. Por ejemplo, Juan León Mera, ¿sí? ¿Quién fue Juan León Mera? ¿Dónde nació? ¿Qué año nació? Así tal como está aquí, ¿sí? Fue ecuatoriano, venezolano, peruano, uruguayo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Sí? ¿Con quién con quién hizo un dúo para realizar varias actividades, ¿sí? Entonces, toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte de aquí, de la actividad del día martes, irá en estudios sociales, ¿sí? Ya le digo, un breve resumen y buscamos otro personaje, nada más. Pasamos al día miércoles. El día miércoles tenemos deportistas que resaltaron, ¿sí? El nombre del Ecuador, ¿sí? Deportistas, aquí tenemos, ¿sí? Deporte nos habla de salud, ¿sí? Tenemos que estar activos físicamente, ¿sí? Entonces, esto nos habla de salud, entonces va a ir por ende en ciencias naturales, ¿sí? Ya vamos viendo las 3 asignaturas al momento, ¿sí? Vamos a hablar entonces, esta vez, de, ¿sí? Aquí dice, el deporte es fundamental en la vida, pues este es una muestra de desarrollo físico e intelectual de las personas en Ecuador. Existen grandes deportistas, mujeres y hombres que han dejado en alto el nombre de nuestro país. Claro que sí. Por último lo vimos, sí. Entonces, quisiera pasar al último, pero nos vamos entonces. Marta Tenorio.
¿sí? Un atleta, ¿sí? Un atleta fue de Cotopaxi, ¿sí? Provincia del Ecuador, y Rolando Vera, ¿sí? Los dos compitieron en el mismo año y trajeron los mejores logros del Ecuador, ¿sí? Aquí tenemos el texto de nuevo, ¿sí? Todo esto trata de ello, ¿sí? Lo vamos a leer así mismo y sacamos un breve resumen, ¿sí? En el breve resumen pegamos una foto de ella, de Marta Tenorio y Rolando Vera, ¿sí? Luego tenemos Neisy. Neisy fue una pesista, ¿sí? La tengo por aquí en foto, ya mismo la tengo, ¿sí? La voy a pasar, ¿sí? También así mismo hacemos, ¿sí? Y por último tenemos a Richard Carapaz. Richard Carapaz nació el 29 de mayo de 1993, ¿sí? Hace poquito, allá hace un año, ¿sí? Ganó el Giro de Italia y por ende, ¿sí? Representó a todos los ecuatorianos, ¿sí? Vamos aquí, ¿sí? Las actividades que vamos a realizar. ¿Conocías de esta persona? Bueno, en esta vez sí. Por ejemplo, Richard de Carapaz no me sorprendió porque le conocí, le vi hace un año, sí, por televisión. No le conocí personalmente, sino por televisión. Y puedo saber de su historia. Siempre estoy pendiente de lo que él pasa en los deportes, en lo deportivo, ¿sí? ¿Cuál es el deporte que más te gusta practicar? Ahí verás usted, ¿sí? Queda a criterio usted. Fútbol, básquet, tenis, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para esto, aquí dice, anota tus reflexiones para incluirlas en tus guiones de tu historieta. Tus reflexiones, por ejemplo, ¿sí? Richard Carapaz, una reflexión de cada uno de ellos, ¿sí? Nunca debemos de darnos por vencidos, ¿sí? Debemos luchar hasta el último, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para pasar al día jueves, el día jueves, ¿sí? Tenemos el tema 4, los secretos de la matemática, ¿sí? Clarito aquí dice, entonces esto irá en matemáticas, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sabías que hay una ciencia de los secretos que se lo llama criptografía? ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Es el arte de escribir con claves secretas. Para ello se utilizan los números primos. Imagina que quieres enviar un mensaje en secreto, ¿sí? Los números primos, vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son los números primos? ¿Sí? La tengo acá abajo, ¿sí? Vamos a ver los números primos. Sí, los números primos, aquí tenemos números del 1 al 5, ¿sí? Primos, entonces tenemos el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al 97, 98, 99, no son primos, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos este proceso que nos dice el texto, la ficha. Entonces, para ende, tenemos un número, ¿sí? Para empezar, lo primero que debes hacer es transformar el mensaje en número. Para ello puedes escoger dos números primos y multiplicarlos, por ejemplo, 11 y 5. 11 por 5, 55. ¿Sí? El 55 es la clave del mensaje. Tenemos aquí 55, son números primos que multiplicaste. Hallarlo implica hacer el proceso al revés, ¿sí? Es decir, hallar dos factores primos de 55, ¿sí? Aquí tenemos, entonces, 11 por 5, 55, ¿sí? O 55 dividido para 5 es igual a 11, ¿sí? Estoy ocupando los cuatro números, ¿sí? Entonces, también sería otra clave, ¿sí? Al 55 los vamos a buscar sus números primos. Vamos a ver los números primos. Sí, ya les dije que eran 2, 3, 5 y 7 por el momento, ¿sí? Como aquí no le podemos,
Si le dividimos para 2, el primer número primo no nos va a salir. ¿Por qué? Porque 55 no tiene mitad. A 3 tampoco. ¿Sí? Bajamos un poco. ¿Sí? Número primo. A 3 tampoco. Aquí tenemos a 3 tampoco. Y al siguiente sería 5. No nos podemos saltar de 5 a 7. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos. ¿Sí? Entonces, 55 dividido para 5 a 11. Al 11 la vamos a descomponer para que nos quede 1. ¿Sí? Ya como aquí pasamos a 5, nuestro siguiente número primo será el 7. 7 no le podemos sacar porque 7 más 7 es 14. No. Entonces, vamos al siguiente número primo, que sería el número 11. Aquí tenemos el 11 clarito, ¿sí? Y va a ser nuestro siguiente número, ¿sí? Ahí tenemos. Y para que todo esto quede en 1, ¿sí? Entonces, acá le explico de otra manera. Sí, aquí puse un ejemplo. Tenemos, yo cogí el número 80, ¿sí? La voy a marcar, 80. Tenemos el número 80. Para descomponerlo, primero buscamos nuestro primer número primo, que es 2, ¿sí? 2 sería entonces 80 dividido por 2 a 40. Seguimos trabajando con el 2, ¿sí? 40 dividido por 2 a 20, ¿sí? Nuestro siguiente número primo, ¿sí? Ya estamos en 20. 20, seguimos en 2, 20 dividido por 2 a 10 y 10 dividido por 2 a 5. Como mi siguiente número es 5, ¿sí? Vamos a ver si mi siguiente número puede ser primo 3. No puede ser 3, sino pasamos al siguiente, 5, queda 1. Entonces todo esto lo multiplicamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 5, ¿sí? 80. ¿Sí? Tenemos el resultado. Todo esto es igual a 80. Multiplicamos. ¿Sí? Acá, ¿sí? Acá hay un ejemplo con un número 300. ¿Sí? De otra manera. 300, vamos a descomponer. Aquí me faltó la línea. ¿Sí? Tengo el 300. ¿Sí? Mi primer número primo para descomponerlo es el 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en 2? La vamos a sacar, partir por mitad. ¿Sí? Es como que yo tenga, ¿sí? 300 lápices. Lo quiero repartir a 2 estudiantes. Yo no me voy a quedar con ninguno porque yo solo estoy contando a 2 estudiantes. ¿Sí? 2. Entonces le voy a dar 150. Ahí tengo el 2. ¿Sí? Ahora tengo 150 lápices. ¿Sí? También, ¿sí? La voy a repartir en 2 porque sí le puedo sacar mitad. Le puedo sacar mitad para que me quede 75. ¿Sí? Al 75, obvio, ya no lo puedo sacar mitad. ¿Sí? No lo puedo sacar mitad. ¿Sí? Aquí tengo mi número primo. ¿Sí? Continuamos entonces con el número 3. ¿Sí? Sacamos tercera. Tercera de 75 o 75 dividido para 3 o 75 repartido entre 3 sería 25. ¿Sí? Entonces ahí tenemos al 25. ¿Sí? Todo esto vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Sí? 2, 3. Tenemos el 2 como primer primo, 2 de nuevo y tenemos 3. Del 3 ya no podemos bajar al 2, sino vamos a seguir con el siguiente número primo. El siguiente número primo del 3 sería el 5. ¿Sí? Entonces tengo 25 dividido para 5 a 5. ¿Sí? Y por último, ya me queda 5. ¿Sí? Me queda 5. 5 dividido para 5 a 1. ¿Sí? Entonces ahí tengo. Lo he descompuesto. Para ver si esta operación está bien. ¿Sí? Hacemos la multiplicación. Multiplicamos 2 por 2. Aquí tengo 2 por 2. Los 2 de aquí son 4. ¿Sí? 4. Ya me queda 4. 4 por 3. 4 por 3, 12. Aquí voy. ¿Sí? 4 por 3, 12. ¿Sí? 12 por 5, 60, que es igual acá. ¿Sí? Y 60 por 5 es igual a 300. Me salió el resultado aquí que esperaba. Y 300 tenemos acá. ¿Sí? Pero no estamos saliendo del tema. Vamos a ver qué nos dice la ficha. ¿Sí? La ficha ahora nos dice. ¿Sí? Dice. Ahora
Este es un mensaje fácil de descifrar, pero ¿qué pasa si los números primos se escogen son muy grandes? ¿Sí? Al multiplicar el resultado es un número enorme y quien quiera descifrar la clave debe factorizar ese gran número, lo que resulta muy difícil, factorizar lo que estábamos haciendo abajo. ¿Sí? Ahí estamos, para ello debemos saber cuáles son los números primos de memoria. ¿Sí? Entonces, las tarjetas de crédito y las comunicaciones seguras de Internet usan este sistema. Construyen una clave multiplicando dos números primos mayores de 53. Piden a un familiar que le diga dos números primos que utilizaste para obtener tu clave. Vamos a ver aquí. Escribe en tu cuaderno todos los intentos que realizó y el tiempo que tardó. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuántos intentos hizo. ¿Sí? ¿Sí? O si no, vamos a realizar. ¿Sí? Vamos a coger un número cualquiera y lo vamos a descomponer. ¿Sí? No muy alto, ¿ya? Por ejemplo, el número que sea hasta 500, ¿no? Y la vamos a descomponer hasta que sea su valor 1, ¿sí? Entonces, ya lo digo, vamos a empezar siempre con 2 porque nuestro primer número primo es el 2, ¿sí? De ahí podemos sacar tercera, quinta, séptima, onceava, treceava, diecisieteava, ¿sí? Hasta llegar a 1, ¿sí? Por ejemplo, si ya empezamos con 2, seguimos con 3. Con 3 ya no podemos retroceder a 2, ¿sí? Entonces vamos. Para ello, ¿sí? Acá nos dice, para descomponer los números de factores primos, los dividimos entre 2 tantas veces como sea posible. Después entre 3 y después entre 5, lo que lo acabo de mencionar, ¿sí? Aquí está también entre 7. Mira, aquí no hay 5, ¿sí? No se puede, no hay el número primo 5, pero encontramos el 7 y encontramos el 11 rápidamente, ¿sí? Luego, aquí tenemos cómo se expresa la multiplicación en potencia. Aquí también lo multiplicamos de otra manera. Se descomponemos 900 en factores primos, ¿sí? Tuvimos 900, la mitad de 900 es 450. Por eso pusimos el 2, porque trabajamos, ¿sí? Con mitad. Al 450 aún no puedo sacar mitad, ¿sí? Por eso pongo el 2, me sale 225, ¿sí? Todo número impar, a todo número impar no se le puede sacar la mitad, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el 5. El 5 es impar, ¿sí? Sacamos tercera, ¿sí? Tercera, 75, ¿sí? Al 75 le podemos sacar quinta, pero todavía no pasamos, ¿sí? Le podríamos sacar quinta, pero después tenemos que retroceder, mejor no, seguimos con el proceso. Sacamos tercera y tercera, 25. Al 25 ya no le podemos sacar tercera, y ya le digo, no podemos retroceder a 2, ¿sí? No podemos retroceder a 2, ¿sí? Por ello, continuamos con 5, ¿sí? Ahí tenemos el 25, ¿sí? Y 25 dividido para 5 a 5, y nos quedan 5, ¿sí? Y 5 dividido para 5 a 1. Ahí tenemos el resultado, ¿sí? Terminó en 1 nuestro ejercicio, ¿sí? Se expresa entonces una multiplicación de potencia, 900. Para salir el resultado tenemos 2 veces 2, ¿sí? En 3 tenemos 2 veces, por eso está al cuadrado, y en 5 tenemos 2 veces, ¿sí? Ahí tenemos. Multiplicamos todo esto, multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, ¿sí? 12 por 3, el resultado de esto, lo multiplicamos por 5 y el resultado de esto, y nos saldrá el 900, ¿sí? Y si no lo podemos hacer, lo hacemos más fácil, de abajo hacia arriba. 5 por 5, 25, 25 por 3, ¿sí? 25 por 3, 75. 75 por 3, el resultado de eso lo multiplicamos por 2 y el resultado de nuevo lo multiplicamos por 2, ¿sí? Tenemos ese ejercicio, ¿sí? Todo esto va en matemática. Los números primos, esto sí le pido, ¿sí? Que se vaya aprendiendo, ¿sí?
los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Por lo menos hasta aquí. Casi se trabaja siempre, ¿sí? El año pasado yo pude trabajar con ellos, con los estudiantes, ¿sí? Que tenía otro curso y siempre trabajábamos hasta el 19. Pero nos íbamos aprendiendo cada uno de estos, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le pongo una pregunta, ¿sí? Subraye los números primos. Pongo el 20, ¿sí? El 20 no es número primo, ¿sí? Tenemos, si no, 19 y 23, ¿sí? Vamos a pasar, ¿sí? Todo esto va en matemática, ¿sí? Ahí tenemos la pregunta. ¿Cuál es tu opinión en relación con el uso de los números primos? Su opinión de usted, ¿sí? Para luego pasar al día viernes. El viernes elaboramos elaboración del guión de tu historieta, ¿sí? Ahí vamos a elaborar, ¿sí? Recién vamos a elaborar la historieta. Ya hemos sacado todo nuestro, hemos venido recopilando, ¿sí? Ideas de cada uno de los personajes que nosotros hemos visto, ¿sí? Entonces, ya tenemos las 4 asignaturas básicas. Vamos a ver esta en qué lo hacemos. Teníamos para el lunes lenguaje, para el martes estudio, para el miércoles ciencias naturales, para el jueves matemática, ¿sí? Entonces esta la vamos a hacer como cultura artística, ¿sí? Vamos a hacer, porque vamos a dibujar, ¿sí? Paso 1 dice, diseña y dibuja tus personajes. Personaje que usted va a dibujar, ¿sí? La falda, el pájaro loco, ¿sí? Doraemon, todo eso es una historieta, ¿sí? Esas son historietas, ¿sí? Las que yo las estoy nombrando, ¿sí? Pero son, están vistas por la televisión, no están escritas. Aunque sí puedes haber algunas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. De nuevo aquí nos dice, ¿sí? Es importante que utilices tu creatividad en este proceso, ¿sí? Tu creatividad va a dibujar los escenarios, ¿sí? Son 4 o 6 escenarios, aquí tenemos, ¿sí? Más abajo tenemos, ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos un acto, 2 actos, 3 actos, 4 actos, 5, 6, 7, 8 o 9, o escenario, como yo lo llamo, ¿sí? Entonces, y vamos aquí. El diseño de los personajes se refiere a quién o quienes protagonizaron y participaron tu historieta. Puedes darle una característica física definida con rasgos que permitan reconocer. Dibuja y pinta tus personajes con estas ideas claras, ¿sí? Luego, dice, describe en el guión de tu historieta. Revisa los personajes y piensa en la historieta que desarrollarán, ¿sí? Entonces, aquí tenemos qué personaje o personajes te llamaron la atención, ¿sí? Del lunes, martes, miércoles y jueves que venimos hablando de personajes, ¿sí? ¿Cuáles son sus logros más importantes? ¿Sí? Del personaje que le llamó la atención, ¿cuáles fueron sus logros más importantes? ¿Sí? ¿Qué fue lo que logró? ¿Cuál de estas historias te parecen importantes que otros niños y niñas de tu clase no conozcan? ¿Sí? ¿Cuál? La del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves. Pero no me va a poner la del jueves, ¿sí? Sino el nombre del personaje, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué le pareció? Por ejemplo, si le pareció, sí, importante lo que hizo Richard Carapaz, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, divide la historieta que construiste en cuadros o viñetas. Aquí tenemos la división, ¿sí? Ahí tenemos. 1, 2, 3. Lo dividió como él quiso. Como acá también está dividido, ¿sí? Pero está horizontalmente, ¿sí? Pero acá está un poquito más difícil, pero se lo puede hacer, ¿sí? Para ir al paso 4, ¿sí? Dibuja los personajes de tu historieta, ¿sí? La va a dibujar en cada cuadro, ¿sí? Y escribe los textos para llegar al paso 5. Escribe el texto, ¿sí? Para tus personajes. Mire, aquí tenemos, ¿sí? El escenario 1, ¿sí? Le está diciendo algo, ¿sí? Y él le responde. Y así sucesivamente, ¿sí? La vamos a hacer. Luego dice, 6. Ahora que ya tienes tus historietas, puedes pintarlas y decorarlo. Eso es lo más fácil, ¿sí? Recuerda guardar, ¿sí?
en tu caja portafolio para presentarlo cuando tu profesor o profesor te la pida, ¿sí? Entonces, todo esto vamos guardando, ¿sí? Y culminamos. Ahí tenemos la autoevaluación, los compromisos que tenemos, ¿sí? Me comprometo, que se compromete. Me comprometo esta semana que ha sido muy importante para tu aprendizaje. Te recomendamos los siguientes compromisos. Expresa tus opiniones de forma libre y respetuosa, ¿sí? Respetuosa, entonces vamos a nuestras opiniones, ¿sí? Sobre los temas. Valora el trabajo que realiza tu familia en el hogar y el apoyo en todas las tareas. Entonces, ¿sí? Vamos ahí, ¿sí? A hacer caso a los papás y a la mamá, ¿sí? Y a realizar, ponerlo ganas, ¿sí? En lo que estamos haciendo, y porque ellos también se dan su tiempo, se preocupan por ustedes para poderles ayudar, que les salga bien el trabajo, etcétera, etcétera, no se quede bien atrasado, ¿sí? Escucha los diferentes puntos de vista de las otras personas y trata de ponerlas en su lugar, ¿sí? En orden, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir el archivo, voy a subir el video a YouTube y yo les voy a decir cómo está, ¿sí? Cómo está para que ustedes lo puedan encontrar y lo puedan visualizar y puedan realizar las actividades, ¿sí? Vamos a ver. Durante esta semana abordada algunos temas relacionados con las ideas que cambiaron el mundo, ¿sí? Con esto en mente, responde las siguientes preguntas. ¿Qué he aprendido en el proyecto de esta semana de la historieta? ¿Sí? De que esta semana realizamos la historieta, ¿sí? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones lo puedo usar? ¿Sí? Entonces, toda esta respuesta, ¿sí? Me la guarda al final de la actividad, ¿sí? Para guardarlo en el portafolio y revisarlo. Todo esto corresponde a la semana número 5, ¿sí? Tenemos elaborado por mí y listo. Entonces dejo de compartir y yo envío el archivo, ¿sí? Acá la tenía en PowerPoint, ya la voy a compartir, también se la voy a pasar, pero quiero que sigan el reglón de aquí, el de Word, ¿sí? Acá la tengo con figuras, ¿sí? También la voy a pasar para que la puedan leer, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos como bienvenida y también tenemos. Pero en el caso que acá, como PowerPoint, ¿sí? Me permite pocas letras, acá compartí 28 páginas, ¿sí? 28 páginas. Lo que en Word solo compartí solo 9, ¿sí? Todo esto, solo que acá la letra es más grande, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos aquí lo mismo, ¿sí? Todo lo que nos habla, ¿sí? Personalizado. Ya le pude hacer, ¿sí? Tenemos actividad tras actividad, ¿sí? Todo esto también viene a ser lo mismo, ¿sí? Sin embargo, aquí lo tengo con figura, ¿sí? Aquí tenemos la pesista, los atletas y aquí tenemos a Richard, ¿sí? Luego de esto, ahí tenemos, ¿sí? Tenemos aquí toda la actividad 4, ¿sí? Como la descompusimos. Y acá tenemos la elaboración del guión, en la actividad 5. Todo esto entonces yo lo envío y quiero que sigan solo lo del guión número de Word, ¿sí? El compartir el archivo primero, ¿sí? Y lo de aquí igual también quiero, ¿sí? Pero de esto nada, ¿sí? Lo dejo de compartir entonces, ojalá puedan ver el video, ¿sí? Yo lo voy a enviar como está en la descripción al grupo de WhatsApp y para volver a seguir. Entonces, el día lunes grabo muy temprano y seguimos con la otra semana. Espero que pasen bien, ¿sí? Y todas las preguntas que deseen hacerlas, ya saben, está mi número de teléfono a cualquier hora del día, ¿sí? Nos vemos, ¿sí?